Buenas noches compañeros, buenas noches docente. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema muy importante, el cual es Guatemala, un país que resiste, un estado que tortura. Nosotros hemos elaborado un análisis sobre este tema, el cual empezamos con la introducción. Guatemala vive un contexto alarmante de captura y control de la institucionalidad pública por las élites económicas y políticas, hecho que ha incrementado la violencia y represión para la ciudadanía urbana y rural. Se han cerrado los espacios para la participación de la sociedad civil que no considera legítimo el proceso de elección de la Fiscalía General del Ministerio Público y que observa con preocupación el nombramiento del próximo procurador o procuradora de derechos humanos ante la salida de Jordan Royas Andrade, que hasta el momento se mantiene como la última instancia de protección de derechos. Ante esta situación, nosotros hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Consideras que Guatemala ha perdido su institucionalidad como un Estado de Derecho y que hay un quiebre en los derechos humanos? Ante esta interrogante, consideramos que Guatemala sí ha perdido su institucionalidad como un Estado de Derecho y que hay un quiebre en los derechos fundamentales de las personas que viven en dicho país. Para lo cual desarrollaremos nuestra postura basándonos en los siguientes puntos pertinentes. La persecución y criminalización de personas operadoras de justicia anticorrupción. La represión y criminalización racista contra líderes, lideresas y comunidades indígenas en defensa del territorio y los recursos naturales. Una serie de acciones legislativas, políticas y judiciales que han ido cerrando el espacio cívico y considerando un régimen autoritario. Paso a mi siguiente compañero para que pueda brindar el desarrollo de la tesis. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Oscar Daniel Pérez Zulca y continuando la exposición de mi compañero, eh, bueno, como ya nos había comentado, en Guatemala se enfrentan a la realidad alarmante marcada por la captura y el control de las instituciones públicas. En primer lugar, la persecución y la criminalización de personas operadas de justicia anticorrupción, donde el sistema judicial se ha vuelto un instrumento para construir casos sin base legal ni pruebas con un claro sesgo autoritario. En segundo lugar, la represión y la criminalización racista contra líderes indígenas que defienden el territorio y los recursos naturales del Ministerio Público, en lugar de proteger los derechos de las comunidades, parece utilizarse para favorecer intereses privados, exacerbando la vulnerabilidad de los pueblos indígenas. En tercer lugar, una serie de acciones legislativas, políticas y judiciales que han cerrado el espacio cívico y consolidado un régimen autoritario, la falta de independencia del sistema judicial y la mora en procesos penales contribuyen a un clima de impunidad y abuso. En este contexto ha llevado al exilio de operadores judiciales y defensores de los derechos humanos, siendo al menos 23 miembros de la Judicatura y la Fiscalía forzados a salir del país desde abril de 2021. En particular, el caso de la fiscal Virginia La Parra ilustra el ensañamiento con condiciones de detección que violan estándares internacionales. Además, líderes indígenas como Marcelo Sol Cucul y Jorge Cococ enfrentan condenas injustas y ataques constantes por defender sus tierras. Frente a esta situación, es crucial subrayar que Guatemala no cumple sus obligaciones internacionales, como la Orden de Corte Internacional de los Derechos Humanos, de impulsar una política de protección a defensores y defensoras de los derechos humanos, pendiente desde el 2014. La ciudadanía de guatemalteca se declara
en resistencia ante el Estado que, según informes de la ONU, tortura, criminaliza y atenta contra la vida. Es un llamado urgente a la acción para salvaguardar los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Buenas noches, les saluda el alumno Flores Guamán y Jorge Luis, dando las conclusiones del trabajo que hemos tomado. Bueno, para empezar con las conclusiones, eh, en los argumentos y conclusiones de Guatemala, si bien es cierto, se ha perdido su institucionalidad con su Estado de Derecho y que hay un quiebre de los derechos fundamentales de las personas que viven en dicho país. En conclusión, Guatemala enfrenta graves desafíos cuanto a institucionalidad como Estado de Derecho y en el respecto de los derechos humanos la persecución y operadores de justicia, la representación contra las comunidades indígenas y las acciones que limitan el espacio cívico son identificados en un argumento muy difícil de llenar, ya que no son tan fundamentales, ¿no? Pero bueno, eh, siguiendo con las conclusiones, nos vamos a argumentar sobre los presuntos delitos o las observaciones que tenemos. Bueno, como punto número uno hemos tomado en la conclusión reforma del sistema judicial y ministerio público. Es implementar formas significativas y sistemas judiciales en el ministerio público para garantizar la independencia y imparcialidad. Bueno, como punto número 2 tenemos lo que es la protección de defensores y derechos humanos. Esos derechos humanos es establecer políticas y medidas concretas para proteger a los defensores de los derechos humanos y eso nos ayudará un montón en cambiar su sistema. Como punto número 3 tenemos transparencia y rendición de cuentas, promover la transparencia y rendición de cuentas institucionales públicas, incluyendo el sistema judicial y en el Ministerio Público. Bueno, como punto número 4 hemos optado la participación de sociedad civil. ¿Qué es eso de ahí? Es fomentar la participación en actividad de la sociedad civil, decisiones y supervisiones institucionales públicas, empoderando la sociedad y defender los derechos humanos. Bueno, como referencia, ahí en el trabajo hemos dejado un link donde que se puede ver todo el argumento y también las partes que nos brinda ayuda en el tema de todo lo que es el derechos humanos. Sería Estado de Derecho y Seguridad de Guatemala, que sería el Banco Mundial. Otro punto que se debería tomar es la corrupción en América Latina, que está abarcando demasiado, y sobre todo en lesiones aprendidas de las experiencias peruanas y guatemaltecas, van por ahí, tanto como la corrupción, más que todo la corrupción, y no hay un control que se pueda delimitar esos de grave que está habiendo. El otro es el informe anual de Guatemala. Como quinto punto tenemos Guatemala es nuestra nacionalidad de condiciones de vida. Y como por último tenemos la construcción de paz de América Latina y enfoques y lecciones aprendidas. Bueno, y concluyendo con esta exposición sobre el tema de conclusiones, le dejo. Gracias.